Ya, buenísimo. Así que gracias, Francisco San Miguel, por participar en este proyecto, que es parte de mi investigación postdoctoral Fondesit en la Católica de, de Chile. Está en la parte de historia. Así que Ujú. bueno, me interesa saber un poco del desarrollo de la música india en China y también, bueno, hablando con personas en particular, un poco cómo se va transformando en la contemporaneidad, ¿no? Y yo te había enviado algunas preguntas, pero podemos conversar Sí, y eventualmente vamos a hablar de todo. Así que eso, como para comenzar con una pregunta un poco general, pero cómo te entraste en la música india desde Chile? música indie. O sea, Em, el tabla en a ver, particular, pero... sí. Desde la adolescencia probablemente escuché música. Que llegan a mencionar Shakti, conocerás bien, ¿cierto? Y eso era como mi referencia en esa época. Y después, bueno, yo una época estudié composición. Y en ese año, esos años, los primeros años, conocí a un amigo, de hecho que fue mi vecino, que se llama Pablo Yambías, que venía llegando de esa temporada de haber estudiado en Puna, tabla. ¿M? Y porque esto parece. Espérame. ¿Estamos? Ah, sí, ahí sí. Perdón, que se me congeló todo. Em, y ahí dije, ¿sabes qué? Escuché el tabla, así como ya lo empecé a identificar más. No lo conocía el tabla físicamente Mm. en esa época. Entonces, pero cuando lo escuché, dije como que ese instrumento me encanta, tengo que tocarlo. No sé cómo. Fue como una intuición, así. Y después, a los pocos meses, conocí a este amigo que te digo que llegó de estudiar en Puna, que hizo como bachiller allá en Puna, Mm. en tabla. Y entonces vivía yo al lado de él, tipo a 3 cuadras. Entonces ahí me puse a estudiar con él. Y ese fue como mi acercamiento directamente a estudiar. O sea, como que escuché la música, ya me empecé a conectar un poquito más. Hice un par de cursos que él hizo en la... ¿Cómo se llama este lugar? Parece que era la escuela de la SCD, ya no me acuerdo, parece que sí. Y ahí me puse a estudiar tabla directamente, me conseguí un tabla, él me ayudó y me puse a estudiar tabla y esa fue la... Siempre he estado vinculado con la cultura de India, o sea, de alguna manera, porque eh, mis abuelos tenían una biblioteca muy grande, entonces me vincularon con con la escritura sobre todo. De hecho, eso yo me dedico a eso más bien, al sánscrito, no tanto a la música es más bien como un hobby. Y, y ahí y después ya me fui te diría que dentro de ese mismo año, antes que pasara un año, me fui a India. Ya. De ahí me fui a vivir a India y estuve desde el 2006 hasta el 2011 casi todo el rato en India. Y ese sería como el primer vínculo. Ya, oye, ya tengo muchas preguntas, pero vamos por partes. Así, Sí. dijiste que tu abuelo tenía una biblioteca, o sea, en Chile, por lo menos, no es tan común eso de tener una biblioteca con libros de tradiciones indias. ¿Cómo pasó eso? Bueno, mis abuelos, por parte materna en este caso, em, es- bueno, tenía eso, básicamente mucho conseguían estos libros de Argentina. Entonces la editorial Kier, Sí, sí, la entonces conozco. ellos eran fanáticos de la editorial Kier. Entonces cada vez que iban, es como que la biblioteca tenía casi todas las cuestiones, todas las ediciones Kier estaban ahí en la biblioteca de mis abuelos. Entonces, y ella me mostró ahí mucho cosa oriental, Vivekananda sobre todo fue lo que más me tocó cuando yo tenía como 15. Y entonces eso, yo creo que bueno, esa es la historia. Mi abuelo era muy lector, obviamente, de otra área, en todo caso era del área de la mecánica, ingeniería mecánica, esas cosas, pero muy lector. Y mi abuela muy interesada en temas religiosos, espirituales. Entonces esa era como su área de la biblioteca. Y entonces ese era como mi vínculo con India, ¿eh? Como a través de la literatura. Y entonces cuando ya conocí la música, como que se me juntaron dos intereses. Entonces como yo estudiaba música, dije, ya, ¿sabes qué? Pero Voy a entraste meter... primero por el sánscrito.
Entré primero como por la filosofía, te diría. Ah, ya, ya. ¿No? Después cuando ya estuve en India, ahí se me abrió la posibilidad de estudiar la lengua, digamos. Mm, ya, Porque acá no había posibilidad, bueno, acá traté, pero no encontré ningún lugar muy serio. Y después allá en India fue como que se me abrió eso. ya. Bueno, yo había escuchado de Pedro, tu amigo antes, de hecho, como en otra Pablo Pablo, perdón, Villamías. perdón, Sí, de Pablo sí, antes, con otra conversación, también había mencionado a él, entonces me parece que igual claro. formó varias, varias personas. Claro. De hecho, eh, ahí, por ejemplo, yo a Juanito, el Gueda, que ahí nos conocimos contigo, lo conocí en casa de Pablo. Porque ya, Pablo también. estamos medio cortados, parece, ¿no? Sí, no sé si es por tu lado o como... Yo creo que A tengo ver, una buena conexión, pero bueno. voy a chequear, no tengo nada abierto, creo. Ya. Bueno, yo te escucho Sí, de bueno, lejos. Pablo fue. Ya, bueno, Pablo es claro, Pablo fue importante en una época. Pablo se formó con un profesor acá primero, bueno, que venía, que estaba que se llama Sanjay Bhadoria. No sé si lo has escuchado. ¿Cómo se llama? Sanjay Bhadoria. Ya. No, él no No te conozco. lo puedo creer. Sanjay Bhadoria. Ya, él fue el primer profesor de Pablo y venía bastante a Chile. Y él lo ayudó, digamos, al hacer los arreglos para irse después a Puna a estudiar con Ya. los profesores de allá. ¿Y cómo Y te sí, ayudó y a ahí en encontrar Pablo. un tabla? Eso también quería saber. eh, ¿Qué hicimos? Ni me acuerdo. Parece que, ¿sabes qué? Ya, parece que había un indiano que tenía una tienda que tenía como un tabla así como medio tipo souvenir, no muy bueno, ¿ya? Y ese fue el que conseguimos en ese momento. Y había un señor, que también te pongo nombres, porque, bueno, es una persona que no conozco tanto, pero se llama Juan Coderch. ¿Has escuchado de él? Sí, hablé con él ya. Ya, ya, Quizá por buenísimo. eso reconocí el nombre que me dijiste. Ya. Y Juan Coderch tenía un tanto. Entonces, me acuerdo porque él era profesor de la escuela donde yo estudiaba, la Escuela Moderna de Música. Entonces, me traté de conseguir ese tabl. Él lo estaba vendiendo, pero al final no pude comprárselo a él y terminamos de ir donde este señor. Y ahí conseguí un tabla muy malo y después Pablo me dio otro, me cambió uno de los que tenía él. ¿Veis? Esa Ya. es la historia de... Yo después a los pocos meses, yo creo que a los 7 meses me fui a India como a instalarme allá. Y ahí me conseguí En tablas seis buenas. meses después de encontrar ese instrumento, te fuiste a vivir. Como Sí, me fui te ahí. enamoraste del instrumento, como te entraste o sea, Sí, entraste con mucha seriedad en el estudio. sí, me puse a estudiar mucho rato, como a dedicar varias horas y como que yo estudiaba composición y, y me hizo, no sé, como que me hizo sentido mucho el instrumento, el estudio, la disciplina, como que se me conectaron mundos, intereses también, podría decirte. Se me conectó el interés como más con la cuestión indiana. Entonces dije, ya, me voy a ir a India y ahí voy a seguir estudiando música. Me salí de la escuela moderna y me fui a India así como a buscar, así como típico en busca del profesor, Mm. más que de la institución, porque... Y ahí, eso. Y esa fue la parte de acá, en Chile. Ya, eso, cuéntame de tu viaje en India, como a dónde fuiste, dónde estudiaste. Eh, Sí, en India llegué primero estuve en el sur de India, porque bueno, eso te digo, que yo me fui a India, pero a estudiar tabla, pero también más, mi interés principal siempre fue como estudiar entre comillas, filosofía, la literatura sapiencial. Entonces me fui como que ya, como que quería como ocupar las dos, digamos, las dos áreas, abrirlas. Entonces más me fui al sur de India, a la ciudad, en Karnataka. Ya, ya. Karnataka. Y ahí estuve los primeros, te diría que estuve 6 meses ahí, en Karnataka. Y lo que pasa, tú sabrás que ahí en el sur está más la tradición del sur de India, entonces el tabla Claro, que no es tiene otra tan percusión. popular. Mm, Claro, hay otras percusiones. Entonces no es tan popular. Y si es popular, o sea, obviamente el tabla igual está, pero no hay tanta específica, o sea, no hay la técnica no es tan prolija como la técnica del norte, digamos. Entonces después dije ya. Igual encontré un muy buen profesor que se llama Ramesh Dhanur. Con él estudié al comienzo ahí en Mysore, en Karnataka.
Y después ya me fui a Varanasi, Allá como fuiste porque para arriba. me fui para arriba, sí. Y ahí en Varanasi estudié esa primera temporada, esos primeros, ahí estuve como casi un año, con un profesor que se llama Vishwanath Puri. Ya, Vishnu Puri. Y este Vishwanath Puri es de la línea, no sé, de Banaras Karnana, era alumno de Mahapurush Mishra, que a Ya, su vez era alumno de Anokelal Mishra, esa línea. El que se llama el Benares Baj. Mucha gente le dice Gharana, ¿cierto? Pero no Varanasi. es tan, Ya. pero no es tanto, el Benares no es tanto Gharana. No es realmente un Gharana, sino que más bien se le dice un Baj, que es como un estilo. Ok. O todos del anterior, digamos. Casi todos salen del Delhi Gharana, del Ajarara. Y ahí estudié con él, Vishwanath Puri, que al mismo tiempo era un renunciante. Entonces estaba, como que me costó que me aceptara porque ya se había hecho sadhu, digamos. Había pasado la vida monacal. Pero ahí en su monasterio me recibió y estuve ahí muchos meses con él. Entonces ahí existe Y- la conexión que no existe en Karnataka. No encontraste un profesor en Karnataka. Sí, 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 por eso te digo, el primer profesor, Ramesh Dhanur, con él Ah, ya estudié sí, allá los seis mencionaste eso. primeros Pero no meses. quedaste ahí, como Sí. no quería quedar estudiando con ese profesor. Lo que pasa es que quería como que sacarme la cuestión de que en el norte está la música hindustán, entonces tenía que ir al Claro, norte a poder, ya. digamos, a ver Además, si es que era distinto y todo. claro, además era tu primer viaje a India, ¿cierto? Sí, primero. Claro, para ir Sí. conociendo también. Mm. También, también, Entonces ahí también tenía quedaste que en Varanasi, ¿cuánto rato? sí. Ahí estuve como 8 meses. 8 meses. Y después ya me volví al sur, a Karnataka. Y sí, como siempre ahí ya me puse a estudiar, los primeros meses ya me puse a estudiar como Shastras, sánscrito, entonces ya estaba como que el tabla lo fui dejando. Si ven, estudiaba bastante, pero igual ya estaba estudiando las otras cosas. Entonces ahí me volví de nuevo al sur de India, bueno, a Mysore con el mismo profesor, Ramesh Dhanur, Mm. y también estuve viajando mucho por Tamil Nadu, Ah, ya. por ahí como. Entonces también eso me pasé los siguientes, no sé, por casi un año, ya como más en el sur. ¿Mm? De nuevo, Como un año después de los 8 meses. claro, Entonces, sí. claro, llegaste, quedaste como pocos meses ahí, como 2 meses, y después fuiste a Varanasi. Sí, no, estuve como 5 o 6 meses al Ah, ya, comienzo. 5 meses, después Varanasi, después Después me de fui a vuelta. Varanasi Ya. como 8 meses y después me volví y el segundo año te diría que estuve casi todo el rato en el sur. Ah, entonces quedaste un buen rato en el país. Sí, sí. Y ¿Y después. ¿Mm? eso hiciste como pensando en quedar para siempre o como sabiendo que ibas a volver a Chile? No, pensando en que. Lo que pasa es que a mí me gustaba estar allá, pero mi familia siempre me decía, oye, cuando venga, o sea, ¿qué está haciendo allá? Igual en la época no había tanto celular tampoco, la conexión no era tan buena en ese momento. Entonces igual después de un año y 3 meses me volví. Pero vine como 2 meses y después me fui de nuevo. Ah, ya. Entonces Entonces, como quedaste muy poco en Chile, sí, sí. por la Desde el 2000, experiencia. Ya. desde el 2006 al 2011 tuve casi todo el rato en India. Vine como 2 meses, 3 meses a Chile, ¿no? A veces. ¿Cuántos años quedaste ahí, Y perdón? del 2007 al 2011 estuve casi todo el rato en India, te diría. Ah, ya. La mayoría de la parte. Mm. Y, y ahí en el sur también, bueno, estuve con otros profesores. Estuve En con el Mysore. Ramesh Dhanur en Mysore, sí. El profesor Ramesh Thanur era alumno de un gran maestro que también era un sadhu, que se llama Puttarach Gawai, que era un señor ciego. Y tenía un ashram con muchos niños, puros niños, ¿cómo se llama? Huérfanos. Mi profesor era uno de esos niños huérfanos que Wow. había vivido ahí en el ashram con el profesor. Y le enseñaba todos los instrumentos, desde música vocal hasta tabla. Puttarach Gawai. Y también era considerado como un sabio. Y tenía un ashram tremendo. En esa, y él fue el que me nutrió ahí en el sur. Además, y bueno, eso básicamente. Y después, así como en lo tablístico, esos son mis profesores. Y después ya me fui de nuevo a Varanasi, otra época, o sea, como, no sé, debe haber sido como un año y medio, 2 años después, incluso, de la primera vez de Varanasi. Y ahí me fui a estudiar con mi profesor, el Vishwanath Puri. Nunca más lo vi, Nunca porque más. decían, no, porque decían que se fue como al cerro, a la montaña, tú sabes, así como tipo a vivir ahí Wow. en la selva. Claro, se fue Entonces nunca más. de la ciudad y todo.
se fue de la ciudad totalmente sin dejar ni un rastro. Entonces yo iba a verlo a él de nuevo. Y ahí, bueno, pero ahí con un luthier conocí a otro profesor, que es Swarup Mukherjee, Mm. que es alumno de Anindo Chatterjee. Esa es Ah, la escuela Farukhabad. sí le conocí. Sí, Anindo lo conocí. Y, Y, y claro. con él también tuve ahí varios meses de nuevo en Varanasi. Y con él sigo estudiando hasta ahora. Ah, ya estás todavía con él. Sí, ¿Y lo sigo, tomas las ese clases sigue. ahora por virtual o cómo? Sí, pero a veces, así como a temporadas. Punto tú, ahora yo creo que yo hace 2 años que no tomo ninguna clase con él. Mm. Y Y ya con toda esa experiencia con distintos, perdón, no, perdón, dime. con toda esa experiencia de distintos profesores me da mucha curiosidad tus impresiones o la diferencia de la pedagogía, cómo enseñan, qué estilo pudiste aprender. Sí, sí, eso es interesante, Lisa. Mm, Bueno, primero, como te decía, estaba muy metido el profesor del sur es más rara, era más- estaba más vinculado con la escuela Ajrara. mm, Bueno, tú sabes que las escuelas, por más que hay una diferencia de escuela, hoy en día la mayoría de los tablistas manejan más o menos el repertorio de todas las escuelas. Siempre se parte por la técnica en general, siempre se parte por composiciones tipo Delhi, o el dedaje, o la forma de armar la mano Delhi, y después en general la Jrara también es fundamental, y después ya como que hay más divergencias, se abre más ¿cómo se llama? El repertorio más. Tú en Benares, claro, la primera vez, ahí aprendí mucho repertorio del Benares Bach, como te digo, que yo no le digo Gharana, mm, porque es distinto, digamos, no tiene toda la historia y el repertorio va a llamarse Gharana. No es que sea malo, ¿ah? No digo eso, simplemente es como un tecnicismo más específico. Y el Benares Bach está más vinculado con el Pakawach, ok, otro instrumento. claro, el instrumento como Claro. precedor del tabla, ¿cierto? Y son más sonidos abiertos. Esa escuela, la de Gurai Maharaj, no sé si has escuchado Gurai Maharaj, Santa Prasad Mishra le dicen, le dicen Gurai Maharaj, pero se llama Santa Prasad Mishra. El Mm, profesor estaba muy inspirado en él y en Anokhelal Mishra. Anokhelal es muy conocido. ya, entonces está con toda Es de las esa gente como, igual, claro, conocía también. Sí, 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 son conocidos. Y después ya con el profesor Swarup Mukherjee, ya fue escuela súper Farukhabad, Mm, en la escuela Farukhabad. Esa es la escuela, mi profesor también, Swarup, era alumno de Anindo y de su padre, que también había sido, esto ya es como llenarte de nombres, perdón, había sido, había sido alumno, su papá, él había estudiado con su padre, que también había sido alumno del mismo profesor que es Anindo Chatterjee, que se mm, llama, que se llama Gyan Prakash Ghosh. ok. Gyan, Gosh. Gyan Prakash Ghosh. Es muy importante, muy conocido y fue compositor, incluso compuso muchas películas, de música de películas. Gyan Prakash Ghosh, gran percusionista. El profesor de Anindo Chatterjee. Ya. Entonces, esa era la línea Farrukhabad. ¿Y, Y y ese cómo, más repertorio. eso, claro, cómo hiciste contacto con toda esa gente? ¿La describiste nomás o...? Al profesor Gyan Swarup. No, por eso te decía, fui a la segunda vez a Banares y el profesor otro, el Vishwanath Puri, el que no estaba. Entonces, con el luthier que yo conocía, él me dijo, oye, pero ¿sabes que llegó a Benares un profesor nuevo de Calcuta? Y es muy bueno y es alumno de Anindo. Entonces yo le dije, ya, bueno, conozcámoslo. Y ahí lo conocí y ahí me puse a estudiar con él. Ya, Así el nomás. luthier te dio el dato, entonces, muy El bien. luthier me dio el dato, exacto. Claro, no, entonces, bueno, no sé, me parece muy rico tener toda esa experiencia diversa, digamos. Y claro, quedaste igual con la tradición más hindustani, a pesar de llegar más al sur primero, ¿cierto? En cuanto a India, sí. O sea, a música, sí. También lo que me pasó de importante, pero que en el fondo me ha formado mucho, que en Mysore me hice amigo, también dentro del primer mes, de hecho, de recién llegado, con un profesor que se llama Ravi Shankar Mishra, Mm. un tablista, o sea, perdón, un flautista. ¿Me espera un segundo, Jessica? Tengo que abrir la puerta, me están tocando. Ya, Pero un segundo. De hecho, te puedo ir hablando. Voy a abrir la puerta solo.
Espera. No estoy en reunión. No puedo hablar. Ya, Jessica, estoy aquí. De nuevo. Disculpe. Sí. Ya. Bueno, con Mishra, perdón, Ravi Shankar. Claro, eso. Conocí a Ravi Shankar Mishra, que es un flautista, que es alumno de Nityanand Haldipur. Nityanand Haldipur es alumno también es de Annapurna Devi, que es la hija de Alauddin Khan. ¿Has conocido? Sí, sí, sí. La gran Annapurna Devi, el principal alumno de Annapurna Devi se llama Nityanand Haldipur. De hecho, él se quedó, Annapurna, poco más parece. Y, y todos, Annapurna, que fue casada con Ravi Shankar, ¿cierto? Mm, Le dejó todo a Nityanand. Y él ahora hizo una fundación con su departamento. Bueno. claro. Entonces, Ravi Shankar Mishra es alumno de, de Nityanand Haldipur. Aparte, es muy un gran luthier de Bansuri. Eh, eh, Recibió bendiciones de, por ejemplo, de Devendra Murudeshwar, que es un gran flautista y luthier. Es la línea de Parnellal Ghosh también. Ellos son los que le pusieron el séptimo orificio a la flauta. Ah, ya. Parnellal Ghosh. Parnellal Ghosh. Mira. Y bueno, entonces con él también, él me ayudó mucho, la verdad. Él siempre me fue conectando con muchos músicos, sobre todo con la escuela Farruko. Con él aprendí mucho del raga, más allá de la percusión. Mm, Compartir con él, viéndolo hacer las clases. Yo más bien me hice amigo de él, pero igual siempre estudié con él. Y entonces aprendí bastante del raga, aprendí, siempre sigo aprendiendo de él, del raga con él, de la parte melódica. Y, y él me conectó con varios profesores, con mucha gente, conocer gente. Yo he aprendido mucho de eso también, Jessica. No solamente estudiando formalmente, sino pasando tiempo con músicos, mm, yendo a los conciertos, a las casas, estando en muchas clases, en muchos congresos. Em, Eso ha sido también muy formativo, ¿sí? claro. Como estar como en la parte bueno, el ambiente muy familiar, ¿sí? ¿Y también Y pudiste entonces, bueno, tocar en esos espacios, como en las casas, en las reuniones? ¿O fuiste como claro, profesor? sí, sí. Ah, ya. Sí, no, también tocaba muchas veces. Y a veces, por ejemplo, también Ravi, este amigo, me decía, me instalaba así, me decía, ya, anda a acompañar, por ejemplo, había un vocalista que hacía clases los domingos, los sábados y los domingos, a niños. Bueno, toda la mañana hacía clases, a diferentes grupos. Entonces me decía, ya, anda con él y acompaña ahí. Entonces me metía ahí y me hacía acompañar a este vocalista y ahí aprendí mucho, acompañar con otros músicos, que ellos te van regulando en el fondo, modelando, ¿cierto? Y eso. O sea, entonces, el acompañamiento se aprende mucho no con músicos tablistas, digamos, sino con músicos melodistas. Mm, claro, hay Ahí, que acom- ahí- ponerle el ritmo, sí. claro, sí. Y ellos te van regulando, así, no, así lo quiero, ¿sí? Así quiero que toque el teca, por ejemplo, ¿no? Ah, te Bien dieron como cuadrado. instrucciones. Claro. Claro, sí, mucha instrucción. Y nada, lo que se necesita para esas cosas es como, bueno, para todo yo creo, como humildad, ¿no? Así como entrar como un niño Claro, y dejar que te modelen. claro. Y, y eso, bueno, y a través de Ravi también conocí a un profesor que también me guía mucho hasta ahora, que es Gauri Shankar Karmakar. Gauri Shankar Karmakar, que también yo considero mi profesor, él vive de Estados Unidos. Ya. También es de la Farrukhabad, un gran tablista, sí, nivel, gran nivel, así como tipo top. Y él también me guía mucho. Y las últimas, cada vez que voy a India, trato de sincronizarme cuando él va a India. O sea, digamos que él va siempre la temporada que yo voy. Y entonces también tomo algunas clases con él o hace como unos seminarios y yo también me meto en esos seminarios. Y esa es mi historia tablística. Sí. Entonces vas a cada rato a India. Trato de ir cuando puedo. Mm, Trato de ir casi todos los años, si es que se me dan las cosas. wow. Entonces, claro, a la vuelta de ese primer viaje, ¿comenzaste a tocar más seguida en Chile? ¿O cómo comenzaste a Sí. insertarte tablísticamente en la escena musical desde acá?
Bueno, la escena, tú sabes, es bien pequeña. Claro. Y, ¿cómo se llama? Bueno, conocí a Pablo y ahí con Pablo conocí a toda la gente que estaba en esa época estudiando. Mm. Eh, Lalita, no sé si he hablado con Lalita Mádava, Leonardo Muñoz, que toca sarod. Sí, vamos a hablar esta semana, de hecho, Ya. también. Bueno, él, Ya. de los que tocaba, me puse a tocar con, bueno, básicamente con él. En esa época no había mucha gente que tocaba instrumento melódico. Thomas Tyler también tocó mucho con él. También lo conocí en esa época. Las juntas a través de Pablo lo conocí. También, ya. Pablo Alpuente, en esa época, sí. Y con, bueno, bueno, también otra cosa que con que un amigo de la época de antes del colegio, en el fondo, pero o de mucho tiempo antes, que también toca citar, no sé si los conoce, pero no vive en Chile ahora, que se llama Iván Jadresic. Sí, había Entonces, escuchado de él porque hablé con Gaspar Seré. ya, Gaspar Eh, estudió con Iván, él le mencionó por eso. Ya. Entonces, claro, como no vive en Chile. claro, claro, no vive en Chile, ¿no? Pero puedes hablar con él. O sea, lo puedes. Uy, perdón, me están llamando. Entonces, bueno, la cosa es que con él estudiábamos juntos, como que nos potenciábamos juntos porque éramos amigos, entonces decidimos tocar así, ya, tú tocas citar y yo toco tabla. De hecho, él Ya. también estudia en la escuela moderna. Entonces también siempre y hemos estado compartiendo en India mucho. De hecho, su profesor, el profesor que se llama Harashankar Bhattacharya, lo contactó Ravi. Él decía que fue mi amigo y profesor, Ravi Shankar Mishra. Mm. Él lo contactó con el profesor Pandita Harashankar Bhattacharya, Ya. porque conocía mucho a un gran citarista que se llama Ustad Alim Abdul Jafar Khan. Mm. Halim, Claro. Ha- Abdul Halim Jafar Khan, que hizo como un estilo incluso propio. ¿Sí? Entonces, él era muy cercano a la familia de Ravi y él conectó a Iván con Harashankar. ¿Mm? Mm. Entonces, siempre, en India siempre la cosa es muy familiar. Sí, igual Es que muy, acá, ¿no? mucho de O sea, yo armando un poco la historia de la música india en Chile, yo veo que hay como personajes que van repitiendo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Claro, Millapol se repetirá mucho. claro, Millapol se va a también. repetir. Sí. Claro. Bueno, ¿cuál es tu relación con mi Paul? ¿Estudiaste con él también? No, 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 para nada. No, yo soy como divergente a esa escuela. Siempre tuve muy buena relación con él, Mm. muy buena onda y lo ¿Cómo es respeto mucho por divergente de esa ser como. escuela? O sea, a ver, ¿cómo decirte? Para decirlo de manera muy respetuosa, porque lo respeto mucho a él. Lo encuentro un personaje muy interesante. Y me llevaba muy bien con él. Pero en cuanto a lo musical, yo creo que nunca, no lo considero como un profesor, digamos. Es como un inspirador, ¿te fijas? Pero no tenía los conocimientos técnicos realmente para ser un profesor, sobre todo de tabla. Claro. Entonces yo nunca consideré eso como una escuela como real. Entonces ahí como que tenemos una divergencia con los que siguieron esa línea. Mm. Sí, Por igual es cuestiones como válido técnicas, tener tablísticas que. la idea de él como más como que llevó la pasión por India, quizás. Exacto, Claro. exacto. Yo ahí lo considero mucho. Y en eso, o sea, ahí no tendría, o sea, ahí todo me saco el sombrero por él, Mm. por ser un pionero, en ese ámbito y por ser un apasionado y por a toda la gente que tocó, ¿cierto? O sea, que, Claro. que inspiró y formó. Pero a nivel técnico musical, ahí yo prefiero como que no comentar tanto porque no creo que haya una formación real en el instrumento, sobre todo. Claro, bueno, quizás más en el Bansuri, ¿no? Eso es lo que entiendo yo. Pero es que, claro, Bueno, pero es que, igual también sí, son otros estándares estando en Chile, quizás, sí, como... sí. Bueno, Exacto, es como más una reproducción que una. Claro, el raga eso, requiere otras cosas. Mm. claro, como eso, bueno, quiero conversar sobre eso porque me parece una gran, no digo dificultad, pero un desafío poder profundizar en la música india desde acá, donde quizá, claro, como igual hay poca persona que tiene conocimiento técnico, o hay que recurrir a clases virtuales o ir a la misma India cada rato, que igual tiene su complejidad. Sí. Claro, ¿cómo se puede, cómo ves tu práctica en ese sentido? ¿Cómo vas profundizando estando tan lejos de India o lo haces como más autodidacta o cómo vas eso, siguiendo la educación? Em,
Espérame un segundo, por favor. Es que justo me están llamando, que justo me viene a buscar un auto que tengo malo, vino el señor. Pero le Ah, dije que me espere, por ¿quieres favor. decir ya? Ya, le dije un mensaje. Le dije que me esperara. El, bueno, sí, es difícil. Esto hay que estar metido. ¿Eh? Tiene que ser una cosa muy encarnada para poder estudiar. Obviamente que yo creo que los medios como esto mismo, esta videollamada, sirven una vez que uno ya como que se ha iniciado. ¿Eh? Mm. Pero me parece difícil como iniciarse a través de un medio telemático. ¿Mm? Claro, y más con Para- instrumentos que requieren como la posicionamiento, la posición de la mano, el posicionamiento de, claro, los dedos, toda esa delicadeza hace muy difícil ver por cámara, no sé. Sí, es difícil, es difícil. Yo creo que es muy difícil para iniciarse. Después, cuando uno ya conoce los rudimentos, probablemente uno puede reproducir, pero no tenía una... O sea, incluso a mí me... digamos, o sea, uno ve el problema que hay, ¿no? O la facilidad que hay cuando uno está en vivo, obviamente, eso más bien. Y claro, y aprender en Chile es difícil porque no hay gente tan formada, ¿no? Y, y bueno, su- no sé qué decirte con eso. No, sí, Eh, y bueno, no sé, como yo pienso en, claro, bueno, no sé, pensando siempre en el futuro de las cosas, cómo se puede ir también trabajando con otras generaciones, inspirando, porque claro, todos mencionan mi Paul, pero que ya no está, lamentablemente, y como ya, como difícil mantener la pasión viva, digamos, quizás, con personas como sueltas que tienen su interés, pero también está haciendo otra cosa, o no sé, para ir sí, formando más como, no tiene que ser más Garana, audiencia. pero una línea, Claro. como, Sí, una sí, línea sí, no familiar, como que sigue en el tiempo, ¿no? Como, sí. Bueno, eh, eso es difícil en Chile en todos los estilos musicales y este bueno, nicho que también. es muy chico, es muy chico el nicho, es difícil porque al final o sea, nos conocemos todos y mira, yo tengo una opinión un poco, por eso te digo, ya, a mí me puedes filtrar, no sé, quizás, pero, o sea, yo pienso que todavía estamos en pañales acá en Chile, ¿te fijas? Como que todavía no hay una masa que se forme un poco bien. ¿Ya? Yo tampoco me considero tan bien formado, Jessica. En Ojo, la música india o en general, como. en la música india, en la Ok. música Bueno, también puede ser. poquito. Claro. O sea, es difícil especializarse en algo así. Bueno, como lo mismo veo yo en la universidad estoy en los estudios asiáticos en general, el estudio de Asia, en la literatura también, en muchos campos está en pañales en ese sentido. Como hay personas ¿Cierto? sueltas que tienen su interés por razones Sí, varias, pero para formar un campo de personas igual hay que tener más instituciones. sí, 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 sí. Sí, Y claro, y la cuestión de India se presta para todo, ¿te fijas? En la misma India, digamos, es poco, a veces muy poco serio, digamos que todo pasa, no sé, y la cosa New Age se mete en todas partes. claro, ¿Eh? La música india es como una cosa media espiritualizante, claro. todo el movimiento del kirtan, eso como que pareciera que son mundos que son iguales, pero tienen poco que ver realmente, Eso te iba a o preguntar algo. también, porque como, mira, yo tengo un poco sentimiento encontrado con eso también, porque la verdad no me, bueno, estaba hablando francamente, no me interesa tanto la cosa más hinduista de lo kirtan y todo, Ujú. pero siento que la música india pasa por ahí. Entonces, como si no quiere participar en eso, estás como fuera del Claro. Por ejemplo, circuito, yo no ¿no? participo en nada de eso. Yo, Claro, yo soy un espécimen, por ejemplo, que participo mucho en la literatura indiana. Por eso te digo, yo vivo de hacer clases claro. de sánscrito, imagínate, una cosa muy loca. ¿Das clase de Em, sánscrito en Pirki? Pero hago más online. Le hago Ah, como habla online, hispana, ok. gente de Argentina, de España, de México, de Colombia. En qué institución? Eso es como... Ninguna institución, Ah, solo, privado. privado. Lo que pasa es Ah, que a través de mi profesor, gente que va a conocer la institución de mi profesor, como que dicen, ya, mira, en Chile, en español, ¿quién está? Está Francisco, ya, conéctenlo. La institución se llama Arsha Vidya Parampara. Mi profesor se llama Swami Dayananda Saraswati, profesor de Vedanta, en la línea exegética de Shankara. Estudiamos básicamente Upanishad. ¿Y Esa es qué mi tipo área. de personas? Eso es súper interesante porque yo conozco muy poca... Hay una colega, Vero Orqueda, en la Cato que da clases de sánscrito He también. escuchado de ella, sí, he escuchado de Sí, ella, yo he bueno, escuchado. como Pero muy no sé. específico, pero claro, como...
Claro, pero ella siempre dice como hoy, bueno, los humanidades en general tienen un crisis, pero sánscrito es como tan como particular. Imagino que la gente que la estudia tiene algún interés más como lo que estabas hablando, desde lo espiritual o algo En la así. literatura, o por lo menos en la literatura upanishádica. En mi caso, Claro, más bien, yo estoy súper dedicado a la literatura upanishádica. Esa es mi área como de desarrollo y estudio. Y claro, le enseño a la gente que más le interesa, más que leer el solo lenguaje, sino que entrar en la literatura. claro. Y claro, es difícil porque, bueno, es que eso, es que ese es otro tema, Jessica, un tema, ya entramos al tema de religión. Mm. Se nos va no sé si, o sea, no Ahí sé si sí está fue. dentro del mismo concepto. Perdí esa última frase que parece que... Ah, te digo que como que este se nos abre otra dimensión de la Claro, conversación que se va de lo musical, que es ya cuestiones religiosas o filosóficas, ¿no? claro. Sí, Entonces, la, es... cues- el cues- ahí está toda la cuestión del hinduismo y mm. cómo es interpretado el hinduismo por diferentes, más o menos nueva en el occidente. Claro, bueno, Y justo, claro, justo di una clase sobre eso esta mañana también y un poco hablando de las complejidades también de la interpretación actual de Modi y todo. Y bueno, eso es lo que también veo que como muchas personas acá que reciben la cultura fuera de las universidades, como en ese contexto más espiritual, no tienen mucho interés en complejizar eso, es como quieren estar con su no hay espiritualidad estudio, nomás. o Sí, sea, no hay estudio crítico, es claro. pura confesionalidad. No Y hay ningún, no hay, no es que uno quiere ir ahí como con la, ¿no? Como para arruinar la fiesta ni nada, pero como obviamente se puede hablar de muchos problemas de todo eso. Y claro, ni hablar que lo que llega acá no es el Islam, no es la, bueno, dimos en un seminario sobre la cosa de las cucarachas, recién las protestas, que tampoco llega acá mucho. No sé si viste no eso. supe eso. Había No, como un no lo vi. estallido social en India de un movimiento como de protesta muy fuerte hace unos meses, hace unas semanas. Y como los jóvenes tenía ese imaginario de la cucaracha, porque como el Ah, gobierno de India dijo que los jóvenes son como parásitos, cucarachas, y con cierto sentido del bueno. humor, ellos pusieron como la cucaracha como su símbolo de la juventud. Mira, Realmente increíble eso. Pero bueno, el punto es bueno. que esa India Oye, es como no lo que llega. bueno, esa conversación Claro, a mí me interesa claro. mucho, Jessica. Si quieres podemos pues Sí, hablar mucho después, más de eso. sí, después, no, eso no quiero entrar tanto como, porque eso es una conversación aparte y yo la vivo también como Sí, profesora de Asia, en India en particular, China, desde la universidad, ¿no? sí, Pero para un poco comentar brevemente lo que sí hace a que te dedicas, que es la literatura upanishádica, ¿cómo entraste en eso? ¿Cómo se conecta con tus estudios musicales? claro. Eso es lo que te decía, que al comienzo cuando me fui a India, yo me fui como con esos dos horizontes, el musical por un lado Claro. y el filosófico, digamos, el metafísico por otro lado. Y de suerte llegué a mi, bueno, no te voy a contar toda la gente que he conocido ahora, pero llegué al poco tiempo a un gran profesor que se llama Swami Dayananda. Después te pongo el link de todo para que averigües. Dayananda Saraswati. Y ahí es que un gran erudito, ¿m? Pasó, ya no está vivo, hace unos años se fue. Y a través de él he estudiado en el contexto ortodoxo, te podría decir. Como en el texto, en un contexto muy específico, muy tradicionalista, conservador, diríamos, por otro Ah, lado también. Y en ese ámbito fue el que bueno, esos viejos me han formado, la verdad. Y con ello estudié la exégesis, la lingüística y todas las filosofías de India, porque para estudiar Vedanta, uno estudia el estudio del Vedanta, a, pe- a diferencia de como mucha gente lo estudia, tradicionalmente se estudia de manera crítica. Es un claro. estudio sistemático y crítico, quiere decir dialéctico, obviamente. Entonces que uno incorpora el diálogo y con otras tradiciones, ¿eh? Con las seis escuelas de India por lo pronto, la que se llama Shat Darshana, y obviamente, bueno, y con todo, la verdad. O sea, es como, Shankara es como el Santo Tomás, diría. Claro. Me gusta hacer ese símil, como el Santo Tomás de la cultura indiana. Entonces, bueno, a través de Swami Dayananda, básicamente me conecté con los otros profesores con los que me he formado, que son casi todos estudiantes de él.
y estoy vinculado a esa institución de manera muy profunda, digamos. Es como, de hecho, trabajo como un satélite de esa institución, de alguna manera, y con el lugar que se llama Sringeri Matha, o se le llama Sharada Peetham, Sringeri Sharada Peetham, que es una institución antigua vinculada en la interpretación Advaita de las Vedantas, de las Upanishads. Claro. Y por otro lado también he estudiado mucho el Karma Kanda, la parte anterior del Veda. Y eso se estudia, entonces, y esa parte es más, quizás es más interesante para ti por el sonido y la música, porque Mm, yo he estudiado el Veda, cómo se recita el Krishna y Ayurveda. wow. Entonces también yo le enseño a mucha gente el Krishna y Ayurveda. ¿Y cómo enseñas como recitando o enseñas leyendo? Se cortó, Jessica, perdón. ¿Me escuchaste? O sea, No, me da curiosidad, ¿enseñas recitando o leyendo? ¿Cómo es más oral o es más por escrito? es oral, pero también con el apoyo del texto. Ah, ya, O sea, tienes que leer y escribir, o sea, aprender eso primero, y después es el formato, pero leer primero. claro. No, bueno, justo porque estoy hablando con Y eso está todo. toda la persona sobre su estrategia de, porque muchas personas que estudian ese instrumento también terminan enseñando, no sé si es tu caso también, pero me Sí. parece interesante eso No, no. de enseñar el sánscrito, que también es un idioma con esa riqueza sonora, ¿no? Claro, ¿no? Y el Veda es Claro, puro sonido, está todo exacto. estructurado en sonido. Entonces yo Entonces no estudio das clase de principalmente, tablas, sino de sánscrito. no, de sánscrito y del Veda y del Veda. Por Krishna y Ayurveda, y el Vedanta, todas las Upanishads con la exégesis, con el análisis crítico de la Upanishad, en la línea de Shankara, de este autor que Claro, probablemente se atribuye al siglo VIII, pero más bien del siglo II. claro. En Y general se le dice que es del siglo. eso hace, o sea, estás en Pirque porque elegiste vivir ahí, porque, no sé, tu familia Sí, está ahí. Ya, sí, no, vivo acá, ya, vivo con mi señora, mi hijo, en claro. Pirque, Pero puedes hacer y todo por virtual. casi todo hago virtual, pero también hago clases acá, la verdad, tengo como una pequeña sala. Ah, ya. ¿Y por qué no quiere dar Entonces, clase de música también? ¿O es como cuestión de tiempo? es que claro, tiempo y es difícil conseguir también estudiantes buenos, porque es un instrumento que requiere que uno se meta fuerte y es lento, entonces si uno no estudia mucho, no avanza mucho, sobre todo al comienzo. Claro. Y entonces no me ha tocado tener como estudiantes que tengan esa dedicación. Pero podría, he tenido algún par de estudiantes, ¿m? Pero te diría dos, así, literalmente un par. Y, pero también me pasa que también diferencio mucho la música de la filosofía, porque si no, te fijas, ¿no? Es una cuestión didáctica, como un criterio pedagógico que tengo de separar los mundos, porque si no, pasa lo que comúnmente vemos el fenómeno de que se mete todo en un mix. ¿Mm? La música, la filosofía, Para la ensaladita. Claro. para mí no necesariamente van de la mano, ¿te fijas? Bueno, Una eso, cosa es la música, sí. sí, 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 o sea, eso me llama la atención también, bueno, justo quizá por la manera en que tú estás entrando en este aspectos indio, pero por ejemplo, hablando con otra persona que está más en el circuito de la tocata y todo, como en poco van mezclando todo con todo lo que acabas de decir, sí, y también la parte social está mucho más presente, como estar en comunidad de personas que podría ser más New Age, lo que sea, pero hay como sí, más masa crítica, digamos. Mientras como tu sí, estudio sí, sí, tiende a ir más como solitario, más como profundizando en los textos filosóficos. sí, sí, no, no me agrada mucho la cosa, como que no me ambiente mucho eso, Mm, ¿te fijas? claro. No es muy, no sé, he visto muchas cosas también, y también desde chico que he estado metido en muchas cosas religiosas. Ah, ya. Ahora mismo estoy estudiando teología, estoy haciendo licenciatura en teología. ¿Una licenciatura en teología ahora? Sí, sí, En qué lugar? en la Universidad Católica del Norte. Ah, ya, buena. Sí, Sí, como, bueno, al final uno estudia India bueno, y uno termina estudiando teología de una forma, pero como a través de otra. claro, yo estudié he estudiado mucha teología india y ese es como es mi mundo, por decirte, mi acuario.
claro. Y ahora estoy más formalizando algo que siempre igual he estudiado, la teología católica, pero ahora ya estoy que me quiero meter más a estudiar latín, hebreo, estoy más Ah, ya, otros en esa. idiomas como, sí, igual Claro, como, me encantaría ir al magíster de de la católica, de la PUC, en sí, teología bueno, después. dicen que, bueno, incluso como, mira, yo tengo un colega, José Miguel Vidal, que en realidad él es Ujú. historiador de China, pero terminó Sí, como profesor en la Facultad de Teología, justamente mira, porque como los estudios de China, de India, de estos países con tradiciones tan ricas como te llevan a profundizar en las religiones, y parece sí, que en muchas universidades no tienen la capacidad en historia, en letras, para esa profundidad. Entonces, sí. terminó en teología de una forma, bueno, eso Sí, sí. sí. Bueno, teología es una carrera que forma muy bien humanamente, Mm, pero humanístico en claro, general, entonces la no me carrera de sorprende teología. tanto eso. Pero bueno, también un poco, bueno, ya recién dijiste que no combinas la música con la filosofía, pero ya que tienes tanta Mm, formación en la no tanto. filosofía, yo quiero Mm. preguntar si cuando tú estás tocando la música india, te sientes como esas ideas sagradas, para decirla, como igual vas incorporando esas ideas en tu práctica musical o es totalmente separada. Sí. No, claro, ya en la cuestión más fenomenológica Claro, propia, de eso hablo. claro, la estética de la música, hay muchas cosas que tienen que ver, y por supuesto, que surgen de una visión de mundo, ¿no? Por ejemplo, la visión del tiempo, ¿cierto? La visión de los ciclos, la visión de la naturaleza. De alguna manera esta tradición, o estas tradiciones, las que un poco tradiciones se nutren de las visiones, de la cultura en donde surgen. Entonces la cultura védica obviamente hay un ancla que, claro, que por más que yo separo esos mundos en lo práctico, hay mucho, digamos, para mí sí es una cuestión estética que es de mucha por ejemplo, pero sin ir más lejos, ¿ya? Para no meterme tan profundo, en la concentración, por ejemplo. ¿Mm? El foco, la disciplina, el trabajo duro que hay que hacer para poder tocar los instrumentos, la humildad que hay que tener para poder estar con los profesores, para poder bancarse las horas de estar ahí escuchando y aprender de a poco y de a poco que te van dando la pasada. ¿Mm? Quizás todo eso también tiene que ver, ¿te fijas? Mm, Y de hecho el ambiente musical es muy religioso. Por eso te decía, la persona, ¿te acuerdas que te mencioné Nityanand Haldipur, alumno de Annapurna? Yo te considero como un sadhu. O sea, son sabios, son personas que viven una vida muy religiosa, ¿sí? Independientemente de que comulguen, digamos, digamos, como de manera específica, ¿sí? Con un credo u otro, pero yo creo que sí está vinculada esta música con la espiritualidad, así como toda la música antigua. ¿M? Cuando la persona se forma, digamos, o sea, es como que separáramos la música clásica de de la tradición en donde surge, ¿te fijas? Que es la tradición cristiana, mm, en gran medida. Entonces sí hay vínculos, yo lo vivo con vínculos en cuanto a la disciplina, está vinculado con las disciplinas contemplativas. Obviamente la música clásica de India es muy contemplativa. Entonces por ahí está el vínculo. ¿M? La insistencia, ¿eh? La profundización que hace el raga, los mismos ciclos, eso te diría. ya. Jessica, ¿te puedo molestar un segundo? No sé si me das 5 minutos para ir a abrirle a este señor Mm, no, o no, no seguimos hay problema. después. Entonces te ¿Me espero. espera? Ya, perdón, ya, gracias. Que me está esperando, gracias.
¿Cuál es la otra que no me caché? Ah, el azul. Ah, la chile. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, ya. Muy bien, ¿podido la primera por favor? Ya, Ya. ya, Bueno, en gracias. realidad como ya cubrimos toda la base de lo que quería hablar, pero no quería como apurar la, en fin, ni nada. Pero como, no sé Gracias, si gracias, tú disculpa. tienes alguna reflexión que quiere dejar para como en general sobre el estudio de la música india en Chile, sobre cómo podría avanzar o como lo que haya pasado, no sé. Obviamente yo voy hablando Bueno, con varios sí. músicos, también yo veo que, claro, música vinculada al hinduismo, de cierta tradición, no es necesariamente tan diversa, quizás se podría cambiar eso, no sé. Pero igual como dices que están pañales, hay movimiento. No Sí, sé, hay movimiento, más que antes. sí. Y, y también la cuestión de justamente la cuestión telemática ayuda a que se puedan abrir más gente que pueda ir directo a India. A Mm, veces faltan referencias, sí, ¿sí? Porque eso te decía, que a veces uno, en esta cuestión, como es tan oral, mm, no hay tanta institución, hace falta, digamos, se necesita ciertas referencias para buscar bien, porque también obviamente hay gente que hace mucho negocio, normal, en todas las áreas, digamos, pero aquí también. mm, Y entonces yo creo que lo que va a ir pasando, se necesita más generar audiencia, ¿cierto? Gente vaya conociendo, pero también a mí si quisiera, yo le llamaría la atención a esa cuestión de que a veces se presentan muchas cosas con baja calidad. Entonces la gente no queda necesariamente enamorado, dice, ya, esta cuestión es media monótona, no suena bien, pero más están como todavía estamos como presentando los sonidos, ¿te fijas? mm, Te dirás, muchos de mis amigos van al concierto y lo que más hacen es hablar y dicen, esto suena así, pero más que la música hable por sí misma, ¿te fijas? ya, Entonces yo pienso que todavía falta alcanzar un nivel técnico para que la música hable por sí misma y así se vayan generando más audiencias que pueden realmente esa misma audiencia buscar más. Porque a veces ahora está solo el sonido, es como que ya poner el sonido, como las texturas, ya, bien, es claro. un, es un, es un primer Como puente, paisaje digamos. sonoro, como una cosa vinculada a la Claro, contemplación, pero no tan precisa, digamos. no tan precisa de la música Claro. clásica, de las tradiciones clásicas, eso todavía está muy, yo diría que hay contados con una mano los que tocan un poquito más, ¿eh? Solo con una mano, sobre todo la parte melódica. Y entonces falta más formación, yo creo, sacarle el halo de sagrado porque sí,
mm, digamos. claro, Como, yo creo que sí, la música, yo creo que todo es sagrado, si no digo que no, ¿ya? Yo no estoy diciendo eso. Eh, pero a veces eso, falta más formación, yo te diría. No es un pecado, ¿ah? Lo digo así como que normal, es un país que está súper aislado. Eh, pero yo creo que eso va a ir pasando naturalmente, más gente se interesa. Pero a mí no me gusta mucho en Chile decimos como el engrupimiento, ¿m? Como mucho claro, bluff a veces, más que la música hable. Y es una música que requiere un alto nivel técnico, como todas las músicas clásicas. Requiere un alto nivel técnico. Y eso, no tengo nada que decir, que es fantástico. Yo te digo todo esto, pero toda la gente que estudia música, yo me considero hermano, amigo de de toda la gente, y me gusta tocar y todo. Pero a veces eso es lo que yo les digo a ellos mismos, a mis propios amigos, que hay que elevar la cuestión del nivel técnico, no tanto a nivel, como decirte, discursivo o hay que sonar como lo más. Y entonces hay gente que sí yo considero que está tocando bien, por ejemplo, Gabriel Feller, mi amigo Gabriel Feller ha estudiado bastante, Iván Jadricic también, pueden tocar, manejan raga, porque no es solo una escala, te fijas, tú sabes, el raga no es solo una escala. Si la mm, escala, cualquier músico que estudia música occidental le pasa de la escala del raga y se lo va a tocar, pero el raga es otra cosa. mm, ¿Y sabes cómo se conoce el raga? Conociendo en India, por lo menos, yo lo que he experimentado es que uno conoce el raga estando con el profesor. claro. Y qué ideas o qué nociones o qué actitudes están relacionadas. Los ragas tienen mucho que ver con las temporadas. Con Entonces los uno tiene que pasar, colores, las sensaciones, claro. entonces uno tiene que pasar mucho tiempo viendo cómo el profesor evoca ese raga, cuáles son las emociones, cuál es el mood, ¿no? Cuál es la onda que hay. Entonces yo pienso que hay poco, en general, hay poco tiempo con los profesores, ¿eh? Y a veces pasa mucho que hay gente que tiene tiempo con profesores, pero es como que alguien le paga a un profesor, entonces tiene las horas que el profesor te da como estudiante. Pero, por eso se llaman las escuelas de India gharanas, que son Mm, casas, que es una cosa hogareña, una cosa familiar. Uno pasa a ser familia. Entonces ahí, cuando uno ingresa a la familia, ahí uno empieza a aprender otras cosas que a veces yo pienso que nos falta aprender. claro, no que uno entra a 5 y termina a 6, claro. Sí. Y, y no, bueno, yo también pienso que el desafío es la educación, porque claro, estando acá y sin ese líneas de profesores con tanto tiempo y tanta disponibilidad de su casa y Sí. todo, como bueno, ¿cómo hacerlo desde Chile? Esa es la pregunta, pero Claro, además también ocurre que la comunidad indiana en Chile no es necesariamente una comunidad muy, ¿cómo decirte?, muy formada, muy, muy cultural, es más bien tú conoces la comunidad Sindhi, básicamente ya, son no, todos yo Sindhi, ¿cierto? entiendo que, claro, la mayoría vienen para hacer negocios, no son necesariamente Exacto, exacto. de otra Entonces, formación, claro, entonces no hay tanta gente que por más que pueden ser, porque en India hay gente que tiene otras profesiones, pero igual ha tenido la formación cuando joven en la música. claro. Entonces igual pueden enseñar bastante bien. Pero eso en Chile todavía no lo tenemos. No tenemos ese tipo de migración, ¿te fijas? Mm, Tenemos una migración de básicamente pragmática, claro. comunidad sindhi que es más bien pakistaní, Mm, que no son necesariamente como orientados a las tradiciones, ni a la cultura, ni al arte. ¿Mm? Entonces, tampoco estoy diciendo que eso sea una crítica, estoy mm. diciendo que ese es el estado del arte nomás. ¿Mm? Pasa distinto en Inglaterra, hay mucho tipo en Estados Unidos también hay mucha gente indiana distinta, Hay en mucha más Europa migración en obviamente. general, claro, Hay entonces, mucha más migración, claro, exactamente. Entonces, eso yo creo. sí. No, bueno, La también comunidad eso, indiana en Chile. honestamente, como, claro, comenzando ese proyecto también tuve la idea de que iba a encontrar como una masa gigante de músicos de la misma comunidades de migrantes, y la Mm, verdad no es tan así. no Entonces, es así. eso fue como una conclusión que me di cuenta muy rápido en la investigación, de que es como, no es que Sí, siendo como de ese background cultural van a tener como más músicos, no. no, La no, mayoría para son nada. chilenos que tocan a nivel, ¿no? Que encuentro yo. Amateur, sí. No sé, que tiene Sí. información y todo, la mayoría son chilenos, no son tanto la persona de la misma India. No, de India casi
nada, muy Sí, eso poquito. Sí. no estoy encontrando mucho, la verdad. Entonces, eso No, también es yo te diría que interesante. no vas a encontrar. Claro. No, sí, claro, como uno tiene ese estereotipo también, que quizá tuve, que como iba a encontrar migrantes con ese conocimientos, pero bueno, el Sí, estado de arte, como dices tú. sí. Alguien, Así estamos por ahora. no, bueno, es como, y claro, de verdad me siento que una novela de Bolaño, donde como encuentro los mismos personajes en distintas como situaciones, como hablando, y como se da cuenta que todo es mucho más chico que que uno pensaba. Bueno, Sí, es así pequeñito. es, En Argentina hay una movida un poquito más grande, quizá, claro. Sí, ya. pero igual parecido, la verdad. Tampoco Igual. hay tanto indiano. Sí, no, claro, igual estando en Argentina yo encuentro que, bueno, no sé, yo siento que quizá hay más conocimiento acá de otra forma, pero en fin, bueno, Sí. es otra situación. Pero bueno, yo tengo toda la fe que se puede hacer cosas en Chile, pero eh, Obvio que sí, obvio que sí. claro, Yo te digo todo esto, pero mirando para adelante bien, o sea, claro. no pesimista, ¿ya? No, ¿De entonces, dónde pero eres, bueno, Jessica? ¿ya? ¿Tú de dónde eres? No eres chilena, ¿no? Bueno, mi padre, yo nací en California de padre indio, de Ah, Karnataka justamente, de Mangalore. de- Por eso un poco comencé con todo esto con un poco de curiosidad personal, porque como ya, yo que también soy hija de migrantes de India y doblemente migrante porque yo migré a Chile, quería un poco entender cómo van viajando las culturas también. sí. Y bueno, yo estoy encontrando todas las cosas que vamos hablando. Y como un poco me inserté también desde la literatura más contemporánea, pero dando clases ahora en la Católica de historia de la cultura popular, que incluye la poesía, la música. Pero sí, es como muy curioso como las ausencias también, porque yo también, bueno, no me gusta nada California, me fui de ahí, pero lo que sí hay son muchos más inmigrantes de India, como yo nací Ah, de uno, no sé. Hay muchas más personas en general con sí, sí. esa formación, entonces yo crecí con todo eso igual. Acá en Chile siento que es como muy distinta la situación. Sí, muy distinto. Y además que no hay gente, la mayoría de los indios son sindis. Claro, no Por eso son, creo que es y muy eso es como distinto, ¿no? también como el hinduismo que está acá, como mi familia, bueno, mi apellido es Sequeira porque es como de lo católico portugués, ¿no? De Mangalore, Goa. Entonces con Ujú. apellido indio, pero es como no tengo esa formación de hinduismo, de kirtan, de todo eso, como, ¿entiendes lo que quiero Ujú. decir? Entonces, Sí, ese sí, sí. India tampoco me atrae de mis raíces ni nada, entonces, bueno, es Ujú. curioso todo. Buenísimo, muy interesante, muy Pero, interesante. ¿me entiendes? Como, la que sí me atrae la música, pero Sí, la pregunta sí. siempre es cómo ir haciéndolo desde acá y cómo ir profundizando también desde la universidad, desde la propia práctica, también desde la Mm. literatura, como me interesa mucho la traducción, hay muy poca literatura traducida también al español. Sí. Bueno, trabajo en eso, por eso yo estoy ¿Sí? armando una editorial, ¿Sí? ya Ah, tengo varios textos buenísimo. preparados. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Pronto ¿Qué? se llamará, porque, o sea, ya la estoy preparando en el ¿Cómo se llama? backstage, se llama Sukta. Sukta, Sukta, ¿qué significa eso? bien dicho. Ah, ya. No, no, eso me interesa mucho porque, bueno, con Editorial Noctámbula el año pasado, con un poco de financiamiento de la U, Sí, podríamos sí. publicar un libro de traducido de hindi al español, de poesía, de una poeta Adivasi, ¿no? Adivasi. De los pueblos originarios, que eso totalmente no llega a Chile. No, eso sí que no hay. Eso sí Claro, que no va a claro, llegar. hay una Sí. poeta Adivasi que me gusta mucho, Jacinta Querqueta, y podemos incluso invitarla. ¿Ya? Y con la otra editora nos dimos Buenísimo. cuenta que es como no hay, fue como la primera traducción de hindi al español directa, como no encontramos otros. Entonces, si estás haciendo Qué bueno, qué proyecto, bueno. vamos a colaborar, porque justo con la otra Sí, editora también estaba pensando en hacer una línea eso. para posicionar el Fondart y todo, si, bueno, si no muere ese Fondart. Buenísimo, Ya, buenísimo. claro, Oye, en fin. Claro, juntémonos un esta es día otra en vivo situación, y esto conversamos es más. otra, claro, bueno, Sí, cerrando la conversación de música porque esto ya da para otra conversación, pero me alegra mucho que también sí, estás en la misma búsqueda en ese sentido, más literaria, porque no es tan sí, común encontrar sí, eso. De hecho, incluso la gente de la música ni está ahí con la literatura. sí, Entonces, sí, sí, ¿cierto? exacto. Me alegra mucho eso. Sí. A mí me interesa más eso, de hecho. Bueno, yo creo Eso. que yo también, yo soy literata y después entré en la música, pero como eso. Qué Bueno, bueno, qué muchas bueno. gracias, Francisco. Entonces, tenemos cosas que Muchas hablar. gracias, Jessica.
Me alegro Ya, mucho. yo te voy a escribir para que nos juntemos un día y Ya, ahí nos y tomamos un hoy café y te nos voy a conversamos mandar más. sí, eso, y te voy a mandar un par de documentos para firmar, que es como uso de Sí, contabilidad. por supuesto, Ya, buenísimo. por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Chao. Muchas gracias. Un gusto conocerte y ahí conversaremos más, ¿ya? Chao. Buenísimo. Chao.